Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El cristiano y el segundo mandamiento. ¿Debemos hacer imágenes de Jesús? Por J. E. Packer, uno de los teólogos más reconocidos de nuestro tiempo. Packer argumenta firmemente que no debemos hacer imágenes de Jesús. Él sostiene que cualquier representación visual de Cristo infringe el segundo mandamiento, ya que rebaja la gloria de Dios al presentar una imagen limitada y distorsionada. Packer advierte que tales imágenes no solo son teológicamente incorrectas, sino que también pueden volverse objetos de veneración, desplazando la centralidad de la palabra escrita y la fe auténtica en Cristo. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. ¿Qué les sugiere la palabra idolatría? ¿Salvajes postrándose ante un tótem? ¿Estatuas de rostro cruel en templos hindúes? ¿La danza derviche de los sacerdotes de Baal alrededor del altar de Elías? Estas cosas son ciertamente idólatras, de una manera muy obvia. Pero debemos comprender que también existen formas más sutiles de idolatría. Fíjate en el segundo mandamiento. Dice así: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Éxodo 24:5. ¿A qué se refiere este mandamiento? Si se considerara solo, sería natural suponer que se refiere a la adoración de imágenes de dioses distintos de Jehová. Por ejemplo, la adoración a los ídolos babilónicos, de la cual Isaías se burló. Isaías 44, 9, 20, 46, 6, 7. O el paganismo del mundo grecorromano de los días de Pablo, del cual escribió en Romanos 1, 23, 25, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pero en su contexto, el segundo mandamiento difícilmente puede referirse a esta clase de idolatría, pues si lo fuera, simplemente estaría repitiendo la idea del primer mandamiento sin añadirle nada. En consecuencia, consideramos el segundo mandamiento, como siempre se ha considerado, como una referencia al principio de que, citando a Charles Hodge, la idolatría consiste no solo en la adoración de dioses falsos, sino también en la adoración del Dios verdadero mediante imágenes. En su aplicación cristiana, esto significa que no debemos usar representaciones visuales o pictóricas del Dios Trino, ni de ninguna persona de la Trinidad, para el culto cristiano. Por lo tanto, el mandamiento no se refiere al objeto de nuestro culto, sino a la forma de realizarlo. Nos dice que las estatuas e imágenes de aquel a quien adoramos no deben utilizarse como apoyo para adorarlo. Los peligros de las imágenes. A primera vista, puede parecer extraño que tal prohibición se incluya entre los 10 principios básicos de la religión bíblica, pues a primera vista no parece tener mucho sentido. ¿Qué daño hay, nos preguntamos, en que el adorador se rodee de estatuas e imágenes si éstas le ayudan a elevar su corazón hacia Dios? Estamos acostumbrados a tratar la cuestión de si estas cosas deben usarse o no, como una cuestión de temperamento y gusto personal. Sabemos que algunas personas tienen crucifijos e imágenes de Cristo en sus habitaciones, y nos dicen que contemplarlos les ayuda a enfocar sus pensamientos en Cristo cuando oran. Sabemos que muchos afirman poder adorar con mayor libertad y facilidad en iglesias llenas de tales adornos que en iglesias sin ellos. Bueno, decimos, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué daño pueden causar estas cosas? Si la gente realmente las encuentra útiles, ¿qué más se puede decir? ¿Qué sentido tiene prohibirlas? Ante esta perplejidad, algunos sugerirían que el segundo mandamiento se aplica solo a las representaciones inmorales y degradantes de Dios, tomadas de cultos paganos, y nada más. Pero la propia redacción del mandamiento descarta una exposición tan restrictiva. Dios dice categóricamente, no harás semejanza alguna de nada para su uso en el culto.
Esta declaración categórica excluye no solo el uso de imágenes y estatuas que representen a Dios como un animal, sino también el uso de imágenes y estatuas que lo representen como la criatura más elevada que conocemos, un ser humano. También descarta el uso de imágenes y estatuas de Jesucristo como hombre, aunque Jesús mismo fue y sigue siendo hombre, pues todas las imágenes y estatuas se hacen necesariamente a la semejanza de la humanidad ideal, tal como la concebimos, y por lo tanto quedan sujetas a la prohibición que impone el mandamiento. Históricamente, los cristianos han diferido en cuanto a si el segundo mandamiento prohíbe el uso de imágenes de Jesús con fines de enseñanza e instrucción, en las clases de la escuela dominical, por ejemplo. Y la cuestión no es fácil de resolver, pero no hay lugar para dudar de que el mandamiento nos obliga a disociar nuestro culto, tanto en público como en privado, de todas las imágenes y estatuas de Cristo, no menos que de las imágenes y estatuas de su Padre. Pero, en ese caso, ¿cuál es el sentido de esta prohibición integral? Por el énfasis que se da al mandamiento mismo, con la aterradora sanción que conlleva, la proclamación del celo de Dios y su severidad al castigar a los transgresores. Uno supondría que este debe ser realmente un asunto de crucial importancia. Pero, ¿lo es? La respuesta es sí. La Biblia nos muestra que la gloria de Dios y el bienestar espiritual de los seres humanos están directamente relacionados con ella. Se nos presentan dos líneas de pensamiento que en conjunto explican ampliamente por qué este mandamiento se enfatizó con tanto énfasis. Estas líneas de pensamiento se relacionan no con la utilidad real o supuesta de las imágenes, sino con su veracidad. Son las siguientes. 1. Las imágenes deshonran a Dios, pues oscurecen su gloria. La semejanza de las cosas en el cielo, sol, luna, estrellas, en la tierra, personas, animales, aves, insectos, y en el mar, peces, mamíferos, crustáceos. No es precisamente una semejanza de su creador, una verdadera imagen de Dios, escribió Calvino. No se encuentra en todo el mundo, y por lo tanto, su gloria se contamina y su verdad se corrompe por la mentira, siempre que Él se presenta ante nuestros ojos en forma visible. Por lo tanto, idear cualquier imagen de Dios es en sí mismo impío, porque mediante esta corrupción su majestad se adultera y se le presenta como alguien distinto de lo que es. La cuestión aquí no es solo que una imagen represente a Dios con cuerpo y partes, cuando en realidad no tiene ninguna de ellas. Si este fuera el único motivo de objeción a las imágenes, las representaciones de Cristo serían irreprochables. Pero la cuestión es mucho más profunda. La esencia de la objeción a las imágenes y cuadros reside en que inevitablemente ocultan gran parte, si no toda, de la verdad sobre la naturaleza y el carácter personal del ser divino que representan. Para ilustrarlo, Aarón hizo un becerro de oro, es decir, una imagen de toro. Su propósito era ser un símbolo visible de Jehová, el Dios poderoso que había sacado a Israel de Egipto. Sin duda, se creía que la imagen lo honraba, como símbolo apropiado de su gran fuerza. Pero es fácil ver que tal símbolo, de hecho, lo insulta, pues qué idea de su carácter moral, su rectitud, bondad y paciencia podría uno formarse al contemplar una estatua suya como un toro. Así, la imagen de Aarón ocultaba la gloria de Jehová. De manera similar, el patetismo del crucifijo oscurece la gloria de Cristo, pues oculta la realidad de su deidad, su victoria en la cruz y su reino presente. Muestra su debilidad humana, pero oculta su fuerza divina. Representa la realidad de su dolor, pero oculta la realidad de su alegría y su poder. En ambos casos, el símbolo es indigno, sobre todo por lo que no muestra. Y lo mismo ocurre con todas las demás representaciones visibles de la deidad. Independientemente de nuestra opinión sobre el arte religioso desde una perspectiva cultural, no deberíamos buscar imágenes de Dios para que nos muestren su gloria y nos impulsen a adorar, pues su gloria es precisamente lo que tales imágenes jamás podrán mostrarnos. Y por eso,
Dios añadió al segundo mandamiento una referencia a sí mismo como celoso, para vengarse de quienes le desobedecen. Pues el celo de Dios en la Biblia es su celo por mantener su propia gloria, la cual se ve comprometida cuando se usan imágenes en la adoración, en Temén. Isaías 40:18, tras declarar vívidamente la inconmensurable grandeza de Dios, la Escritura nos pregunta, ¿a quién pues compararéis a Dios? ¿A qué imagen lo compararéis? La pregunta no espera respuesta, solo un silencio apacible. Su propósito es recordarnos que es tan absurdo como impío pensar que una imagen modelada, como deben ser las imágenes, sobre alguna criatura pueda ser una semejanza aceptable del Creador. Pero esta no es la única razón por la que se nos prohíbe utilizar imágenes en el culto. Punto 2. 2. Las imágenes nos engañan, pues transmiten ideas falsas sobre Dios. La misma inadecuación con la que lo representan distorsiona nuestra percepción de Él y siembra en nuestra mente toda clase de errores sobre su carácter y voluntad. Aarón, al crear una imagen de Dios en forma de becerro, indujo a los israelitas a considerarlo un ser que podía ser adorado aceptablemente mediante un desenfrenado libertinaje. De ahí que la fiesta en honor del Señor que organizó Aarón, Éxodo 32:5, se convirtiera en una vergonzosa orgía. Es un hecho histórico que el uso del crucifijo como apoyo a la oración ha llevado a la gente a equiparar la devoción con la reflexión sobre los sufrimientos corporales de Cristo. Los ha vuelto morbosos respecto al valor espiritual del dolor físico y los ha alejado del conocimiento del Salvador resucitado. Estos ejemplos muestran cómo las imágenes falsean la verdad de Dios en la mente humana. Psicológicamente, es cierto que si habitualmente centras tus pensamientos en una imagen o imagen de aquel a quien vas a orar, llegarás a pensar en él y a orarle tal como la imagen lo representa. Así, en este sentido, te inclinarás y adorarás tu imagen. Y en la medida en que la imagen no revele la verdad sobre Dios, en esa misma medida dejarás de adorar a Dios en verdad. Por eso Dios nos prohíbe a ti y a mí usar imágenes e imágenes en nuestra adoración. Imágenes fundidas e imágenes mentales. Comprender que las imágenes e imágenes de Dios afectan nuestra percepción de Él nos lleva a un ámbito adicional, donde se aplica la prohibición del segundo mandamiento. Así como nos prohíbe fabricar imágenes fundidas de Dios, también nos prohíbe soñar con imágenes mentales de Él. Imaginar a Dios en nuestra mente puede ser una violación tan real del segundo mandamiento como imaginarlo con nuestras manos. ¿Con qué frecuencia escuchamos este tipo de cosas? Me gusta pensar en Dios como el gran arquitecto, o matemático, o artista. No pienso en Dios como un juez. Me gusta pensar en Él simplemente como un padre. Sabemos por experiencia con qué frecuencia comentarios de este tipo sirven como preludio para negar algo que la Biblia nos dice sobre Dios. Es necesario decir con el mayor énfasis posible que quienes se consideran libres de pensar en Dios como les plazca, están quebrantando el segundo mandamiento. En el mejor de los casos, solo pueden pensar en Dios a imagen del hombre, como un hombre ideal, quizás, o un superhombre. Pero Dios no es cualquier tipo de hombre. Fuimos hechos a su imagen, pero no debemos pensar en Él existiendo a la nuestra. Pensar en Dios en tales términos es ignorarlo, no conocerlo. Toda teología especulativa, que se basa en el razonamiento filosófico en lugar de la revelación bíblica, falla aquí. Pablo nos dice dónde termina este tipo de teología. El mundo mediante la sabiduría no conoció a Dios. Primera de Corintios 1:21. Seguir la imaginación del corazón en el ámbito de la teología es la manera de permanecer ignorante de Dios y convertirse en un idólatra. En este caso, el ídolo es una falsa imagen mental de Dios, creada por la propia especulación e imaginación. Desde esta perspectiva, el propósito positivo del segundo mandamiento se hace evidente. Negativamente, es una advertencia contra las formas de adoración y práctica religiosa que nos llevan a deshonrar a Dios y a falsificar su verdad.
Positivamente, es un llamado a reconocer que Dios creador es trascendente, misterioso e inescrutable, más allá de cualquier imaginación o conjetura filosófica de la que seamos capaces. Por lo tanto, un llamado a humillarnos, a escucharlo y aprender de él, y a dejar que nos enseñe cómo es y cómo debemos pensar en él. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, nos dice Dios, ni vuestros caminos son mis caminos, pues como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Pablo habla en la misma línea. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Romanos 11, 33, 34. Dios no es como nosotros. Su sabiduría, sus propósitos, su escala de valores y su modo de proceder difieren tanto de los nuestros que no podemos intuir cómo llegar a ellos, ni inferirlos por analogía a partir de nuestra noción de humanidad ideal. No podemos conocerlo a menos que Él nos hable y nos hable de sí mismo. Pero, de hecho, Él ha hablado a sus profetas y apóstoles, y por medio de ellos, y ha hablado en las palabras y obras de su propio Hijo. Mediante esta revelación, disponible en la Sagrada Escritura, podemos formarnos una verdadera noción de Dios. Sin ella, jamás podremos. Así pues, la fuerza positiva del segundo mandamiento reside en que nos obliga a tomar nuestros pensamientos sobre Dios de su propia santa palabra y de ninguna otra fuente. Que esta es la esencia del mandamiento parece evidente por su propia forma. Tras prohibir la fabricación y la adoración de imágenes, Dios se declara celoso. Castigará no a los adoradores de imágenes como tales, sino a todos los que lo odien, en el sentido de ignorar sus mandamientos en su totalidad. Lo natural y esperado en este contexto sería una amenaza específica para quienes usan imágenes. ¿Por qué, en cambio, se generaliza la amenaza de Dios? Seguramente, esto es para que comprendamos que quienes crean imágenes y las usan en el culto, y por lo tanto, inevitablemente extraen su teología de ellas, tenderán a descuidar la voluntad revelada de Dios en todo momento. La mente que se obsesiona con las imágenes es una mente que aún no ha aprendido a amar y atender la palabra de Dios. Quienes buscan imágenes artificiales, materiales o mentales para llegar a Dios, probablemente no tomarán ninguna parte de su revelación tan en serio como deberían. En Deuteronomio 4, el propio Moisés expone la prohibición de las imágenes en el culto, siguiendo precisamente estos lineamientos, oponiendo la creación de imágenes a la obediencia a la palabra y los mandamientos de Dios, como si ambas cosas fueran completamente excluyentes. Recuerda al pueblo que en el Sinaí, aunque vieron señales de la presencia de Dios, no vieron ninguna representación visible de Dios mismo, sino que solo oyeron su palabra, y los exhorta a seguir viviendo, por así decirlo, al pie del monte, con la palabra de Dios resonando en sus oídos, para guiarlos y sin ninguna supuesta imagen de Dios ante sus ojos que los distraiga. El punto es claro. Dios no les mostró un símbolo visible de sí mismo, sino que les habló. Por lo tanto, ahora no deben buscar símbolos visibles de Dios, sino simplemente obedecer su palabra. Si se dice que Moisés temía que los israelitas tomaran prestados diseños para imágenes de las naciones idólatras que los rodeaban, nuestra respuesta es que sin duda lo temía, y este es precisamente el punto. Todas las imágenes de Dios hechas por el hombre, ya sean fundidas o mentales, son en realidad préstamos del acervo de un mundo pecador e impío, y por lo tanto, están destinadas a estar en desacuerdo con la santa palabra de Dios. Hacer una imagen de Dios es tomar la imagen de Él, de una fuente humana, en lugar de hacerlo de Dios mismo, y esto es precisamente lo erróneo en la creación de imágenes. Mirando hacia el Dios verdadero, la pregunta que nos surge a todos, a partir de la línea de pensamiento que hemos estado siguiendo, es esta. ¿Hasta qué punto cumplimos el segundo mandamiento?
Si bien no hay imágenes de toros en las iglesias a las que asistimos, y probablemente no tengamos un crucifijo en casa, aunque quizá tengamos algunas imágenes de Cristo en las paredes que deberíamos considerar. Pero ¿estamos seguros de que el Dios a quien buscamos adorar es el Dios de la Biblia, el Trino Jehová? ¿Adoramos al único Dios verdadero con sinceridad? ¿O es que nuestras ideas sobre Dios son tales que, en realidad, no creemos en el Dios cristiano, sino en otro, al igual que el musulmán, el judío o el testigo de Jehová no creen en el Dios cristiano, sino en otro? Quizás se pregunten, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, la prueba es esta. El Dios de la Biblia ha hablado en su Hijo. La luz del conocimiento de su gloria nos es dada en la faz de Jesucristo. Contemplo habitualmente la persona y la obra del Señor Jesucristo como la verdad definitiva sobre la naturaleza y la gracia de Dios. ¿Veo todos los propósitos de Dios centrados en Él? Si he sido capaz de ver esto y en mente y corazón ir al Calvario y asirme de la solución del Calvario, entonces puedo saber que verdaderamente adoro al Dios verdadero y que Él es mi Dios y que ahora mismo estoy disfrutando de la vida eterna, según la propia definición de nuestro Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un flujo constante de cartas a lo largo de los años me ha insistido en que mi estrategia disuasoria de usar imágenes de Dios con fines didácticos o devocionales va demasiado lejos. ¿Lo es? Se presentan tres argumentos en contra. Primero, la adoración a Dios requiere la expresión estética cristiana a través de las artes visuales, tanto como la expresión moral cristiana a través del amor familiar y el prójimo. Segundo, la imaginación forma parte de la naturaleza humana tal como Dios la creó y debe ser santificada y expresada, en lugar de estigmatizada y reprimida, en nuestra comunión con nuestro Creador. Tercero, las imágenes, crucifijos, íconos, estatuas, imágenes de Jesús, sí despiertan la devoción, que sería más débil sin ellas. El principio del primer argumento es sin duda correcto, pero debe aplicarse correctamente. El arte simbólico puede servir al culto de muchas maneras, pero el segundo mandamiento sigue prohibiendo todo lo que se considere una imagen representativa de Dios. Si las pinturas, dibujos y estatuas de Jesús, el Hijo encarnado, siempre se consideraran símbolos de la perfección humana dentro de la cultura que los produjo, anglosajones de rostro blanco, africanos de rostro negro, chinos de rostro amarillo, etc. En lugar de sugerir la verdadera apariencia de Jesús, no habría ningún problema. Pero como ni los niños ni los adultos inexpertos los ven así, en mi opinión, sería más prudente prescindir de ellos. El principio del segundo argumento también es correcto, pero la manera bíblica de aplicarlo es aprovechar nuestra imaginación verbal y visual para la tarea de apreciar el drama y la maravilla de los hechos históricos de Dios, como se hace en los profetas, los salmos y el libro de Apocalipsis, en lugar de ir en contra del segundo mandamiento, construyendo imágenes estáticas y aparentemente representativas de él. En cuanto al tercer argumento, el problema radica en que, en cuanto las imágenes se consideran representativas en lugar de simbólicas, comienzan a corromper la devoción que suscitan. Dado que a los humanos nos resulta difícil evitar esta trampa, la sabiduría aconseja una vez más que la mejor y más segura solución es aprender a prescindir de ellas. Algunos riesgos no valen la pena. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.